Quiero compartir hoy un mensaje que el Señor me entregó ya hace un tiempo. No lo había compartido aquí en la iglesia porque sabía que había un tiempo para compartirlo aquí en la iglesia, pero Dios me permitió enseñar este mensaje en un momento en el que no solo estaba viviendo en carne propia el mensaje, sino que estaba entendiendo la necesidad de desarrollar esta virtud de ese fruto del Espíritu que estamos estudiando como algo esencial para que Dios pueda cumplir cada una de las promesas que Él ha prometido en nuestras vidas. Estamos en ese reto este año de la transformación total, de desarrollar el fruto del Espíritu. Es la única forma de tener el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y ser su reflejo, ser su imagen. Ese es el verdadero propósito que nos une a todos los discípulos de Cristo, ser como Él. Nacimos para pensar como Él, nacimos para hablar como Él, nacimos para reaccionar como Él, nacimos para amar como Él ama, hablar como Él habla, reaccionar como Él reacciona, corregir como Él corrige, disciplinar como Él disciplina, abrazar como Él abraza. Entendiendo que esa formación del carácter de Cristo en nosotros nos va a permitir recibir todo lo que Él nos ha prometido. Y empezamos a estudiar el amor, el gozo, la paz. Y hoy nos corresponde una virtud fundamental para seguir en este reto de la transformación. Y esa virtud es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Por eso he titulado este mensaje Paciencia. No era para destruirte, era para construirte. Si usted toma nota, ponga ahí en el título de su nota, paciencia. Como si Dios le estuviera diciendo, paciencia. No era para destruirte, era para construirte. Y he querido tomar como texto base la exhortación que hace Santiago, el apóstol hermano de Jesús, en el capítulo 1, versículo 2. Lo hemos leído en otras ocasiones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Qué produce la prueba de vuestra fe? Mire como Santiago en esta epístola, que incluso es una epístola que va dirigida al cristiano, al discípulo, es una exhortación para que tú y yo podamos estar gozosos, dichosos en las pruebas, dificultades, crisis, entendiendo que esas pruebas producen paciencia. Mire que si las pruebas que Dios permite producen paciencia, es porque la paciencia es importante. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que quiere Santiago para que usted y yo entendamos por qué son necesarias las pruebas? Porque las pruebas producen paciencia y la paciencia nos permite tener madurez y crecimiento espiritual, que es el semáforo en verde que Dios necesita ver en nuestro carácter para que podamos avanzar. Primero tenemos que crecer para avanzar. Diga conmigo, tengo que crecer para avanzar. Y por eso esta virtud del fruto del Espíritu, la paciencia, es fundamental. Si lo hacemos, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuando haya qué? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero ¿cómo podemos resistir la prueba? Diga conmigo, con paciencia. Dile a la persona que está a tu lado, paciencia. Dile, no era para destruirte, era para construirte. Así que el que leyera esta epístola de Santiago tenía como propósito entender que la validez de su fe ante los momentos difíciles era entender lo que Dios estaba haciendo y tener paciencia en los procesos.
Tener paciencia en los desiertos, tener paciencia en las crisis, tener paciencia en las dificultades. David lo había expresado incluso en uno de sus salmos, capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las pruebas y los procesos tienen que ser observados desde la perspectiva correcta, no solo porque el final de esa prueba, por supuesto, será madurez, crecimiento, y como evidencia de esa madurez y ese crecimiento va a haber un avance natural, sino que también cada uno de esos procesos nos van a permitir desarrollar el carácter correcto para que Dios cumpla esas promesas que nos ha hecho. ¿Cuántos han recibido promesas en sus vidas? ¿Cuántos no las han recibido? ¿Por qué no las hemos recibido? Porque no estamos listos. Porque necesitamos tener el carácter correcto. Luego entonces las pruebas y los procesos tienen esa intencionalidad de Dios de formarnos, y en ellas hay que tener paciencia. No nos gozamos de las pruebas mismas, no nos ponemos felices de los momentos difíciles, pero sí desarrollaremos paciencia viendo el posible futuro en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestras próximas generaciones. Así que la paciencia perfecciona el carácter de Cristo. Y quiero tomar como ejemplo el rey David. El rey David no solo es uno de los personajes favoritos en la Biblia, que ha tomado parte de mi vida de estudio del texto bíblico, por el referente que es para observar un liderazgo de resultado, sino por la sabiduría y la paciencia que tuvo para alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántos recuerdan la vida de David? Muy bien. Uno de los hombres más importantes de la Biblia, de los más famosos antepasados de Cristo. Empezó a gobernar a los 30 años, fue ungido a los 15, gobernó 40, murió a los 70. Venía de la casa de Isaí, una casa con mucha promesa como la tuya y como la mía. El menor de 8 hermanos, quizás el más relegado, uno de los más rechazados, a tal punto que cuando el profeta vino a buscar rey, que sabía que estaba en la casa de esa familia, él no estaba allí. No estaba en la cena importante, no estaba en la cena relevante, porque como era el menor, estaba siendo allí rechazado, haciendo tareas que otros no hacían, porque a veces, como la cultura bíblica no es la cultura del mundo, menospreciamos el servicio, y lo poco para los hombres es mucho para Dios. Él estaba cuidando las ovejas de su padre, y al padre sí que le gusta que cuiden sus ovejas. Desde joven había sido predestinado para ser un poderoso rey. Pero como había sido predestinado para ser un poderoso rey, eso mismo marcaba su proceso. Cuando tú te preguntes y te cuestiones el porqué de tantas pruebas, el porqué de tantos desiertos, el porqué de tantos procesos, eso se responde muy fácil. Eso es proporcional a la altura de tu destino, a la altura de tu llamamiento. Si él había sido predestinado para ser un rey, su proceso tenía que ser proporcional. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, incluso cuando él está finalizando su proceso en la tierra, Dios le dice a través del profeta David: yo te tomé de detrás del redil de las ovejas y te llamé para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Qué poderoso es ver cómo Dios toma personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Gente del común, gente que no se conoce, gente que no es famosa, pero que es valiosa en las manos de Dios. Este varón tenía todo para ser un referente de su tiempo. Era un hombre lleno de la presencia de Dios, adorador, valiente, prudente, hombre de guerra, pero lo más importante y por lo cual fue seleccionado fue porque él logró demostrar un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que Dios ha venido formando por muchos años gente muy similar a David,
que en el silencio, en el proceso, en la prueba, ha demostrado tener el corazón necesario que refleja el carácter de Cristo para ser derribadores de gigantes que solo gente con un corazón correcto podrá derribar. ¿Cuántos de esos están aquí? Dígame amén. Por su corazón Dios le entregó su misión: unificar la nación de Israel, establecer justicia, unidad en un pueblo que por años había pasado por procesos muy diferentes, pero eso decantó su proceso. Diga conmigo: mi llamamiento y mis asignaciones decantan mi proceso. No cuestiones tanto tu proceso, analiza tu proceso. Porque cuando analizas tu proceso puedes entender tu llamamiento. Él, por supuesto, siendo llamado como rey, una de sus misiones, tuvo que no solo soportar el trato indiferente de su familia, ahorita lo voy a detallar, también soportar la persecución opresora de su líder, también pasar un tiempo de fugitivo, también soportar la traición de un hijo, también soportar injusticias, guardar silencio. Pero en todo su proceso, la paciencia le permitió lograr los planes de Dios en su vida. No importa qué tanta injusticia tengas que vivir, recuerda, es necesario para tu asignación, múltiples misiones que tienen, pero por favor no te desesperes. Dios no te está destruyendo, te está construyendo. Sí que es importante la paciencia en medio de la historia bíblica de David. Y por eso quise tomarlo como ejemplo, porque como es la virtud que debo enseñar hoy, esta virtud, una de las enumeradas por el apóstol Pablo en la carta que escribe a la región de Galacia, Gálatas 5:22, es una de las virtudes que menos desarrollan los seres humanos hoy en día. Incluso muchos se mofan de decir: es que yo no tengo paciencia para esto, pastor. No me pongan eso, que yo no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia con mis niños. Yo no tengo paciencia para hacer fila. Yo no tengo paciencia para esperar en un banco. Es que yo no nací para eso. Fíjese que hace parte de nuestra cotidianidad decir: es que yo no tengo paciencia. El ser humano en verdad ha demostrado poca importancia por esto, y más aún en este tiempo que estamos en el contexto de lo instantáneo. Estamos en la generación del microondas, en la generación de los teléfonos inteligentes, del WhatsApp, del Telegram. Estamos en la generación del Facebook. Estamos en la generación de expresar con vehemencia lo que no nos gusta en renglones. Y por eso esa instantaneidad nos ha llevado a pensar que la paciencia no es una fortaleza, sino una debilidad. Y lo que sucede con esta negativa actitud hacia tan importante virtud como la paciencia es que la paciencia define qué tanta madurez espiritual tú tienes. La impaciencia muestra inmadurez y egocentrismo. La impaciencia muestra que si no es como tú quieres, no puede ser. El asunto es que yo entiendo por la palabra que nadie podrá ver el cumplimiento de las promesas de Dios si no es a través de la paciencia. Así que hay 3 lecciones en David que quiero dejar en su corazón para mostrar cómo la paciencia fue una virtud clave en él. Número 1, tome nota. Número 1, David aprendió que con paciencia, ojo, con paciencia, ¿con qué? Paciencia. David aprendió con paciencia que solo cuando cultivas la espera no te desesperas. Dile al que está a tu lado: con paciencia, si cultivas la espera, no te desesperas. Imagínate tú esto tan tremendo. David fue ungido y tuvo que esperar 15 años. Uno pensaría
De manera inmediata, que si ya el profeta fue y lo visitó y lo ungió y dijo: de cierto delante de tu siervo está el ungido de Jehová, y le puso el aceite, que la posesión sería en los días siguientes. Pero en el Señor no es así. En el Señor hay que esperar. Dile al que está a tu lado: hay que esperar. En esos 15 años de espera, Dios aprovechó para formar, capacitar, moldear en él lo necesario para el momento de asumir su asignación. La espera, que solo se puede lograr con paciencia, tiene como propósito formar en ti lo que necesitas para que cuando llegues a esa posición de autoridad o de liderazgo, tu carácter te pueda sostener. 15 años de formación. Su unción fue probada, su fidelidad fue probada, su lealtad fue probada, su servicio fue probado. Sobre todo en lo que un ser humano normalmente no puede soportar. Veamos algunos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Aquí está el primer ejemplo. Ya me referí a él. Llega el profeta. El papá tiene preparada la mejor cena. La mejor cena. Saca a sus hijos, quienes probablemente podían ser reyes sucesores por valentía, destreza, capacidad, estrategia militar. El profeta llega, usted lo lee en su casa, se equivoca con el primero que sale adelante, Eliab, porque se veía fuerte, musculoso. Y el Espíritu de Dios le dice: no, Samuel, no te equivoques, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Entonces el profeta, asustado, dice: estos eran todos los hijos que habían aquí. Dios mío, como que no escuché la voz de Dios. Y ahí el papá dice: sí, hay uno que lo tengo por ahí, lo tengo aparte, casi no lo queremos, es un fastidio para nosotros, está por ahí rechazado. Eso no lo dice la Biblia, yo lo interpreto. Entonces el profeta dice: bueno, pues envía por él, porque no iniciaremos esta reunión hasta que él esté aquí. ¿Usted cree que eso no era un desprecio para David? ¿Usted no cree que eso podría ser un rechazo paternal y familiar? ¿Usted cree que después de usted saber que había una cena tan importante, que todo el pueblo sabía que ahí iba a estar el hombre de Dios, que no hubiese sido tenido en cuenta, no hubiese sido un argumento suficiente para decir: pues si no me invitaron a la cena, pues de malas, conmigo no cuenten? Pero David sabía tener paciencia. Diga conmigo: paciencia. No hay nada más difícil que el rechazo paternal, no hay nada más difícil que el rechazo familiar, no hay nada más difícil que el menosprecio de aquellos que más nos deberían apreciar. Pero sabes, Dios es muy intencional en permitir que tú recibas el menosprecio aún de los más cercanos, para que a través de la paciencia puedas entender que ese menosprecio de los más cercanos te formará para cuando estés en una posición de autoridad, el menosprecio de miles no dañe tu corazón. David estaba siendo entrenado, despreciado por los más amados, para ser despreciado por miles que lo iban a despreciar. Si él se hubiera impacientado, no hubiera ido a la cena más importante de su vida. ¿Quieres saber algo? Si te impacientas, vas a perder la oportunidad de ir a la reunión más importante de tu vida. Mire cómo demostró David que con paciencia se cultiva la espera, no solo por el rechazo paternal y familiar, también por el rechazo de sus hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, y lo quiero leer en la nueva traducción, en la traducción lenguaje actual. Mejor la traducción lenguaje actual. Si no está ahí, yo la voy a leer. Versículo 28, él se va para el escenario de batalla. Todos sus hermanos estaban convocados: el rechazado, el que hacía las cosas menores, el que se la pasaba metido en la iglesia,
El evangélico estaba por allá, arrimado. Pero él va a ver qué es lo que está sucediendo. Hay un enemigo de la nación, los tiene a todos arrinconados. Y cuando él llega, lo impresionante de la historia bíblica es que recibe no solo el menosprecio que ya había recibido de su papá, sino de su propio hermano. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, es decir, se dio cuenta que había llegado, se enojó muchísimo y le preguntó a David: ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? Diga conmigo: menosprecio. ¿Qué recibió? Humillación. ¿Qué recibió? Crítica. ¿Qué recibió? Señalamiento. Su propio hermano: usted aquí viene, usted no es capaz de sacar ese proyecto adelante, usted es un bueno para nada, usted no ha estudiado, usted no tiene un pregrado, usted no tiene una maestría, usted no tiene la experiencia, usted no va a servir. ¿Usted quién es? Nosotros somos los fuertes, nosotros somos los guerreros. Lo juzgaban por su oficio de pastorear. ¿Con quién dejaste las ovejas en el desierto? Sin embargo, ante la injusta y desacertada acusación, con paciencia respondió: ¿ahora qué hice? Que ya no puedo ni hablar. Y David se alejó de su hermano, versículo 30. Pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey, y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Y ahí David se acercó al rey, y después de que se acercó al rey, se acercó a su plataforma de promoción. Sabes, si David hubiera sido colombiano como tú y como yo, seguramente le hubiera metido la mano a su hermano y hubiera perdido la posibilidad de estar ante la plataforma de su promoción. Dile que está a tu lado: ten paciencia. No solo había sido despreciado por su papá, no solo había sido despreciado por su hermano, también por sus enemigos. Goliat, descaradísimo. Cuando llegó al escenario de batalla, lo voy a seguir leyendo en la traducción lenguaje actual, en el mismo capítulo 17, versículo 42, le pega una insultada. Le dice: cuando vio que David no era más que un muchacho de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Oiga, a David no solo lo menospreció su papá, a David no solo lo menospreció su familia, a David no solo lo menospreciaron sus hermanos, a David también lo menospreciaron sus enemigos. Poca cosa es este. No tiene la capacidad. Seguro tu competencia te menosprecia. Seguro quienes te rodean te menosprecian. Seguro que te ven solo, te ven como loco con una Biblia debajo del brazo. Seguro que te ven adorando a Dios. Seguro que te ven hablando en lengua. Seguro que te ven no pecando. Seguro que te ven consagrado. Seguro que te ven diezmando. Seguro que te ven sirviendo. Seguro que te ven incluso de voluntario pasando horas en el ensayo, horas en el servicio, y te menosprecian. Vaya con el niño bonito, ¿vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro? Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David, ¿qué tuvo ante ese madrazo? Paciencia. Si David no tiene paciencia con el rechazo familiar, no hubiera estado en la cena más importante de su vida. Si David no tiene paciencia con el rechazo de su hermano, no hubiera estado en la plataforma de su promoción. Si David no tiene paciencia con su enemigo, no hubiera tenido precisión. La piedra que lanzó David, por supuesto llena de la unción del Espíritu Santo, dice la Biblia que fue tan contundente que su golpe incluso no lo tiró hacia atrás, lo tiró hacia adelante. Dígame qué pasaría si usted agarra una pistola lleno de ira, lleno de furia, lleno de desespero para dispararle a un enemigo. Lleno de ira, ¿le puede disparar a su enemigo? Seguro que empieza a dispararle a todo el mundo. Donde David hubiera tirado esa piedra lleno de ira, lleno de rabia, como dicen tradicional y callejeramente, rabón,
Le hubiera metido el piedradón al hermano que estaba atrás. Y cuando el Espíritu Santo me mostró esto, me dijo: hijo, hay momentos en tu vida donde necesitas precisión, pero la ira va a ser el peor enemigo de la precisión. La paciencia te dará precisión. Yo no sé a quién le está hablando el Espíritu Santo. David, por la precisión con la que enclavó la piedra con la honda en la frente del filisteo, muestra que no se dejó impacientar por la ofensa. No dejes que comentarios inútiles te impacienten. No dejes que críticas inútiles te impacienten. No dejes que el pasado te impaciente. Van a seguir hablando, van a seguir criticando. David nunca se alejó de quienes le murmuraban. David los confrontó con la paciencia, porque él sabía que la paciencia tenía que tener su obra completa para ser perfecto y cabal, sin que le faltara cosa alguna. ¿Cuántos van a tener paciencia? Pero además del menosprecio de su papá, de su familia, de sus hermanos, de su enemigo, tuvo el menosprecio de su líder. En esos 15 años, primer libro de Samuel 18, del 9 al 11, de manera injusta, Saúl lo persiguió, Saúl le hizo la vida imposible, Saúl lo criticó, Saúl intentó matarlo. Incluso cuando intentó matarlo, le tiró 2 lanzas para acabar con su vida. Con la habilidad de David, después de ver esa experiencia con Goliat, seguramente David, en un abrir y cerrar de ojos, se había llevado a su líder, porque él era superior a su líder. Pero un corazón paciente respeta un manto y respeta una autoridad, aunque se evidencie superioridad en él. Ahí sí hay pocos amenes, ¿no? Capítulo 18, versículo 8 del primer libro de Samuel. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y disvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y en medio de todo esto, mira lo que dice el versículo 14: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Qué examen tan violento en el que estás, qué prueba tan profunda en la que Dios te tiene. Pero lo único que te puedo decir es que la paciencia te va a permitir esquivar un dardo, esquivar el otro, aún de la gente que está por encima tuyo. ¿Para qué? Para que estés aprobado de asumir la promoción más importante de tu vida, que vendrá antes de que termine este año. El que lo quiera recibir, recíbalo. ¿Qué hizo David ante todas estas injusticias? ¿Qué hizo David? Diga conmigo: tuvo paciencia. Diga al que está a tu lado: ten paciencia. La palabra paciencia viene del original macrotsumia. Macrotsumia significa capacidad sobrenatural de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones por largo tiempo. ¿Hasta cuándo? Falta mucho, hijo. Hay que esperar. Diga conmigo: hay que esperar. Con paciencia cultivas la espera y no te desesperas. Diga conmigo: con paciencia cultivo la espera, que no desespera. Lleves esa palabra de sabiduría. Tener paciencia es tener la capacidad de estar bajo presión por largo rato y permanecer firmes, animados, sin perder calma, genio, inteligencia y precisión. Es aceptar con coraje lo que la vida y las personas hagan en tu contra. Es tener la posibilidad de ejercer venganza y contenerse de hacerlo. Diga conmigo: paciencia. Pero no solo esto funcionó en David. No. Abraham recibió una promesa de que tendría un hijo. Le tocó esperar 25 años para que naciera. A los 75 la recibió.
A los 100 lo tuvo. Dile que está a tu lado: ten paciencia, Dios va a cumplir. Moisés fue llamado el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Comenzó su ministerio a los 80 y no fue a denegar de su fe. El pueblo de Israel tuvo que esperar 435 años de esclavitud hasta que Dios se acordó de él. José recibió la visión y el sueño de Dios a los 17 años. Tuvo que esperar aproximadamente 28 años. Mientras tanto, injusticia de sus hermanos, injusticia de la esposa de Faraón, injusticia del copero, injusticia de la crítica. Pero ¿qué hizo? Esperó. Incluso Cristo ascendió al cielo y prometió que volvería, y tenemos una promesa hecha donde hemos esperado más de 2000 años. Tendremos que seguir esperando, porque si nos desesperamos no vamos a ver el cumplimiento de Dios. Diga conmigo: con paciencia cultivo la espera, que no me desespera. Hay una llave para esperar mientras llega tu temporada, y esa llave es entender que mientras llega tu tiempo, sírvele a Dios. Mientras llega tu tiempo, sírvele a Dios. Hay que tener mucha paciencia. Pero si tienes paciencia, vas a ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Número 2. David aprendió que la paciencia se cultiva en los procesos. En los procesos. Eso es lo segundo que quiero dejar en tu corazón. ¿Dónde se cultiva la paciencia? Hay cosas que Dios responde a través de procesos y otras que Dios responde a través de sucesos. Sin embargo, la concepción teísta, especialmente en América Latina, tiende a pensar o a hacer pensar que algo es de Dios porque es instantáneo. Sobre todo quienes amamos lo sobrenatural. Quienes amamos lo sobrenatural: esto es de Dios porque Dios me sanó ya. Claro, yo estaba orando para que Dios me sanara del cáncer de estómago. Dios me sanó y salió y se fue a seguir tomando Coca-Cola con hamburguesa. Entonces esa sanidad no le va a durar. ¿Cuántos me están entendiendo? Naturalmente es tan impactante un milagro que cuando vemos algo rápido decimos: eso es de Dios. Pero en la cultura hebrea eso no es así. En la cultura hebrea, el sello o la firma de que algo es de Dios es por la capacidad de permanecer en el tiempo. Por eso los judíos reconocen a Dios como el Eterno. Salmo 135:13. Yo le he enseñado esto en otras ocasiones. Para los hebreos, lo que es de Dios es porque permanece. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. El pensamiento hebreo ratifica que algo proviene de Dios porque permanece. Ahora bien, entendámoslo de una forma más cotidiana. ¿Qué permanece más? ¿El alimento procesado enlatado o un tomate fresco? ¿Por qué? Diga conmigo: lo que es procesado, dígalo fuerte, lo que es procesado permanece en el tiempo. Cuando ungieron a David como rey, aplicó el principio del proceso. Él iba a ser rey, pero Dios necesitaba que permaneciera en el tiempo. Aún así, la diferencia entre David y Saúl fue esa: Saúl tuvo un reino no duradero. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Rápido. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre Saúl y David? Diga conmigo: el proceso. Por la necesidad del pueblo, Saúl fue puesto por rey rápidamente, instantáneo. En cambio, David tuvo proceso. Te estoy dando una buena noticia: si tu empresa se ha demorado en despegar, es porque está en un buen proceso que va a permitir que permanezca en el tiempo. Te tengo otra buena noticia: si tu hijo todavía no ha llegado a los pies de Dios, es porque está en un proceso, porque después del proceso él va a llegar para nunca más apartarse de Dios.
Te tengo otra buena noticia. Si tu matrimonio todavía está en crisis, no te preocupes, está en un proceso, porque al final va a permanecer en el tiempo. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Aquí está. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Cuando se equivocó y no hizo lo que Dios le había instruido, el profeta le dijo: ¡Hey, cabezón! ¡Locamente has hecho! Ahí estaba en un problema de salud mental bravo Saúl. Locamente, es una de las referencias donde muestra cómo un líder que se aparta de la presencia de Dios cae en pozos profundos de salud mental. Ahí está. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Qué? O sea, ya no es duradero. Ya no es duradero. Versículo 14. Entonces Dios se va a buscar uno. ¿Mas ahora qué? ¿Tu reino qué? Saúl instantáneo. ¿Su reino no fue qué? Pero David, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. David sí fue procesado. Diga conmigo: el proceso me conviene. Alza tu mano al cielo y diga: bendito Dios por el proceso. Vamos, alce las manos al cielo y diga: gracias Señor por el proceso. Hay unos que están diciendo: con razón. Claro, me tuve que aguantar a esa mechuda 20 años. Claro, si David se aguantó a Saúl. Oiga, a David Dios le dice, mire esa frase tan amorosa: ¿Más ahora qué? Qué declaración de amor. Mas ahora, David, tu reino. Vamos, ayúdeme con el otro, porfa. Segundo libro de Samuel 7:13. Segundo libro de Samuel 7:13. Mas ahora, yo se lo voy a leer aquí, tranquilo. Segundo libro de Samuel. ¿Lo tiene en su Biblia? Tranquilo, que la paciencia empieza por mí. 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré temporalmente. Él afirmará temporalmente. En Saúl era ¿qué? Temporal. En David era ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre David y Saúl no fue la paciencia, fue el proceso. Con esto te quiero decir que la demora para David asumir el cumplimiento de la promesa fue un proceso que le permitió que su reinado no fuera temporal, que su reinado fuera para siempre. Todo lo que es procesado permanecerá en el tiempo. El proceso de tu matrimonio hará que tu matrimonio permanezca. El proceso de tu ministerio hará que tu ministerio permanezca. El proceso de tu liderazgo hará que tu liderazgo permanezca. El proceso de tu empresa hará que tu empresa permanezca. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso solo se puede con paciencia. Diga conmigo: paciencia. Y número 3, se me acabó el tiempo. David aprendió que solo la paciencia en los procesos y en las pruebas otorga madurez, cabalidad y cumplimiento de las promesas de Dios. Usted hoy no es el mismo al que era antes de esa crisis. Hoy no somos los mismos que éramos antes de la pandemia. No somos los mismos. Ya nos lavamos las manos bien, ¿sí o no? Ya nos cuidamos más, ¿sí o no? Ya hacemos deporte, ¿sí o no? Yo después de la pandemia me bajé 20 kilos. Cuando vi que en las noticias los que más morían rápido eran los gordos que tomaban Coca-Cola todo el tiempo, a mí me pasó. Yo dije: no, yo no me voy a morir tan rápido. Para que siga tomando Coca-Cola, pues cada quien fabrica su proceso. Pero lo que yo sí creo es que si usted analiza su madurez, si usted analiza su cabalidad y si usted analiza el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida, eso es proporcional
al proceso. ¿Cuántos pueden decir, yo no soy el mismo después del proceso? No somos los mismos después del proceso. Yo miro prédicas mías de hace 10 años y digo, no soy el mismo. Yo miro mi forma de tratar a mi esposa, incluso que hace un año, y digo, después del proceso no soy el mismo. Yo miro la forma de manejar los recursos después de andar sin un peso y yo digo que no soy el mismo. Porque el proceso te dará madurez, cabalidad y cumplimiento de las promesas de Dios. Mira esta frase tan poderosa. Primer libro de Reyes capítulo 2 versículo 10. Primer libro de Reyes capítulo 2 versículo 10. Mira esto, a mí me impacta. Esto ya tiene que ver con el epitafio de David, los últimos días de la vida de David. Dice la palabra: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Versículo 12. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Sí entendió eso o no? Todo lo que Dios prometió en la vida de David lo cumplió. ¿Y sabes por qué? Porque es muy sencillo. Él tuvo paciencia, y la paciencia le permitió alcanzar las promesas de Dios. Dios cumplió todo. Es impresionante. Consolidó y unificó el reino de Israel, venció a los filisteos e hizo de Israel una nación fuerte, estableció una administración duradera para dispensar justicia, conquistó la ciudad de Jerusalén, llevó el arca del pacto de Dios y por último estableció una dinastía y le entregó la corona a su hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo por la paciencia. Ahora, Matthew Henry sugiere que, de acuerdo a este texto, lo que hoy aparece como epitafio en la tumba de David es lo siguiente. Hoy en Israel aparece esto: aquí yace David, hijo de Isaí, el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, en quien Dios cumplió todo lo que prometió. Por eso es que inicié diciendo que tenga la paciencia, su obra completa. Porque eso te permite ser perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Ahora el versículo 12 termina diciendo esto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya ¿qué? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que este proceso en David te permita a desarrollar esta virtud que es la paciencia. Porque si te desesperas ante los golpes de la vida, todos pasamos por momentos, crisis, dificultades, pero esto no es de días, esto es de años, en donde pasas por situaciones que te golpean y te afectan. Vino algo que hace muchos años, de parte de tus propios cercanos, te golpeó, te afectó. Después vino quizás un rechazo por parte de tus propios hermanos, te golpeó. Después quizás vino otro golpe que empezó a generar más dolor, te fragmentó, porque nadie sabe lo doloroso que fue para ti eso que viviste en tu casa, en tu familia. Y tú dentro de ti sentías que cada golpe en tu vida te estaba destruyendo, porque la Biblia dice que tú eres una vasija de barro en manos de Dios. Y muchas veces incluso me has buscado: pastor, no doy más,
¿Hasta cuándo sirviendo? ¿Hasta cuándo siendo fiel? ¿Hasta cuándo siendo humillado? ¿Hasta cuándo la persecución del líder? ¿Hasta cuándo la injusticia de mi propia familia? ¿Hasta cuándo? Y vino otro golpe que siguió dañando tu imagen. Como que tu vida se iba derrumbando. Así se sentía David, como fugitivo. Así te has sentido en la crisis, en ese examen médico, en esa espera, golpe tras golpe, y tú quizás no das más y viene otro golpe. Lo que pasa es que David, a diferencia de Saúl, el proceso le permitió entender que Dios no lo estaba destruyendo, lo estaba construyendo, porque en medio del proceso había un rey. Había un rey. No era para destruirte, era para construirte. Cada golpe que Dios ha permitido en tu vida está autorizando la corona de vida para los que con paciencia en Él esperan.